Esta es nuestra última semana de estudio en este grupo de nuestra serie El Desafío del Amor. Hemos visto que amar como Cristo requiere un modelo a seguir, y Jesús nos dio ese modelo en la parábola del buen samaritano. Hemos visto que amar como Cristo requiere intimidad con Cristo, intimidad que María eligió cuando se sentó a los pies de Jesús para aprender de Él y disfrutar de su presencia. Hemos visto que amar como Cristo requiere que confiemos en Él para satisfacer nuestras necesidades físicas y emocionales, porque la gente y la vida nos defraudarán. Hemos visto que amar como Cristo requiere humildad, como la que mostró Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos, sabiendo que estaban a punto de fallarle. Y la semana pasada vimos que amar como Cristo requiere acción, como mostró Jesús cuando el impulso de sus discípulos fue debatir la causa del sufrimiento y asignar la culpa. Si termináramos después de la semana pasada, nos iríamos con solo una comprensión parcial de lo que requiere el amor. Esto lo vemos en el mundo actual e incluso en la iglesia. Tendemos a inclinarnos por la gracia a expensas de la verdad, o por la verdad a expensas de la gracia. Pero Juan 1:14 nos dice que Jesús amó en la plenitud, tanto de la gracia como de la verdad. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Esa es una lucha para nosotros. Cuando los discípulos le hicieron a Jesús la pregunta en Juan 9 sobre quién había pecado para causar el sufrimiento del hombre ciego, se estaban inclinando fuertemente hacia la verdad y descuidando mostrar la gracia en ese momento. No estaban eliminando las barreras para que el hombre pudiera experimentar una nueva vida en Cristo y tener un fácil acceso a Dios, sino que estaban construyendo y perpetuando barreras. El hombre probablemente había escuchado eso toda su vida. Oh, pecaste o alguien más lo hizo y tú solo estás enfrentando las consecuencias. Si vivía según esa visión del mundo, el hombre no tenía esperanza. Pero Jesús, la plenitud de la gracia y la verdad, derribó esa barrera, mostrando al ciego, a sus discípulos y a nosotros la gracia y el amor en acción. Eso no quiere decir que amar como Cristo significa que debamos ignorar los males o aceptar pasivamente el pecado. En el pasaje de hoy veremos cómo Jesús se enfrentó a la otra tendencia humana, ignorar la verdad. En Marcos 11, 15 al 18 leemos: Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando Jesús entró en el templo, vio a los inspectores del templo que solo aprobaban los animales comprados a vendedores certificados que vendían animales con un enorme sobreprecio. Vio a vendedores que vendían animales para el sacrificio a precios exorbitantes. Vio que a los judíos se les exigía pagar un impuesto en el templo de casi 2 días de salario. Vio cómo se obligaba a los gentiles a cambiar su dinero por la moneda aprobada por el templo para hacer una ofrenda. Aunque a los pobres se les permitía sacrificar una paloma en lugar de un cordero, vio que se les cobraba 20 veces el costo normal de una paloma para comprar una fuera del templo. También fue testigo de cómo la gente tomaba atajos para ir de un lado a otro del monte del templo sin tener que dar la vuelta larga. Ninguna de estas personas religiosas
mostraba ninguna reverencia o respeto por el Señor y sus mandatos. El área del templo donde todo esto estaba ocurriendo se llamaba el atrio de los gentiles. Se suponía que era un lugar donde los gentiles podían orar. En lugar de ello, se había convertido en un mercado ruidoso y en un camino peatonal, haciendo imposible la oración y eliminando el único lugar del templo donde los no judíos podían adorar a Dios. Los discípulos, que en otras ocasiones habían estado dispuestos a denunciar el pecado y negar la gracia, podrían haber favorecido, en este caso, la gracia y la aceptación para no agitar el barco. Es posible que, por tradición, miedo o falta de conocimiento, se hayan acostumbrado al pecado tan frecuente en el templo, creyendo que así son las cosas. Pero cuando Jesús vio los precios abusivos, la codicia y la falta de reverencia, se llenó de justa ira y desalojó el templo. En el versículo 17, su pasión fue evidente cuando dijo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros lo habéis convertido en una cueva de ladrones. El mensaje es alto y claro. Jesús denuncia y hace frente al comportamiento perverso en la iglesia. Él vino a dar a la gente acceso al Padre y que no se quedara de brazos cruzados, viendo cómo su pueblo crea barreras que impiden la entrada a los forasteros. Jesús es la plenitud de la verdad y se enfrenta a todo pecado. Vemos en las Escrituras que Él encontró la maldad religiosa especialmente detestable y trató con ella inmediatamente. No exige la perfección, porque todos somos pecadores, pero la autenticidad es una característica clave de un genuino seguidor de Jesús. Y Cristo trata apasionadamente el pecado en su iglesia. Desde la distancia, el templo se habría visto muy bien. La cantidad de gente que había ahí habría hecho que pareciera que era un sistema eficaz para el reino de Dios y que daba frutos. El estacionamiento estaba lleno, pero era un exterior falso. Era engañoso. La verdad era que estaba lleno de personas aparentemente religiosas que estaban ignorando los dos mandamientos más grandes: amar a Dios y amar a la gente. Estaban dejando de lado la verdad en favor de cosas como la tradición, el poder, el miedo y el amor por el mundo. Es por eso por lo que debemos estar apasionados y dispuestos a eliminar las barreras hechas por el hombre a Cristo. Existimos para amar a Dios y amar a la gente. Existimos para hacer brillar la luz en la oscuridad, para que otros puedan ver y conocer a Jesús. Cualquier cosa que se interponga en el camino debe ser tratada. Si eso significa que tenemos que dejar de lado algunas tradiciones que no son esenciales para el Evangelio, debemos hacerlo. Puede significar que tenemos que dejar un grupo pequeño para crear un nuevo grupo para que los de afuera puedan unirse y sentirse bienvenidos. Podría significar hacer lo incómodo de hablar cuando vemos a alguien de nuestra iglesia caminando por un sendero pecaminoso. Podría significar pedirle a Dios que nos muestre cómo voltear algunas mesas en nuestras propias vidas y confrontar nuestro propio pecado con su verdad. Al terminar esta serie sobre cómo aprender a amar como Cristo, necesitamos hacernos algunas preguntas. ¿Estás siguiendo el modelo que Jesús te dio en la parábola del buen samaritano? ¿O el tipo de amor que muestras discrimina? ¿Carece de compasión? ¿Se niega a ser interrumpido? ¿Carece de iniciativa y mantiene a los demás a la distancia? ¿Priorizas la intimidad con el Señor? ¿O estás demasiado ocupado para experimentar el amor de Cristo por ti mismo? ¿Estás confiando en Él? ¿O te preocupas por cómo se cumplirá tu voluntad? ¿Estás sirviendo humildemente a los demás? ¿O estás acaparando tu tiempo para tu propio placer y no ves el panorama general? ¿Actúas cuando ves la injusticia o dejas pasar las oportunidades que Dios te ha dado mientras tratas de averiguar quién tiene la culpa y por qué? ¿Te apasiona eliminar las barreras que alejan a la gente de Cristo? ¿O te conformas con seguir la corriente en Sugar Creek? Sea lo que sea
que eso signifique. No podemos definir el amor nosotros mismos y no podemos dejar que nuestra sociedad la defina por nosotros. Es demasiado importante. Hay demasiado en juego. Debemos amar según la norma de Dios. Para terminar, consideremos cómo Pablo describió el amor piadoso en 1 Corintios, capítulo 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. 1 Corintios 13, 1 al 8. Eso es lo que significa amar según la norma de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar ese reto?